¿Habéis notado alguna vez esa sensación inquietante cuando conocéis a alguien? Esa voz interior que susurra que algo no cuadra, aunque la persona parezca encantadora en la superficie, como si vuestro instinto detectase una máscara perfectamente elaborada, pero máscara al fin y al cabo. Los antiguos lo llamaban el ojo del alma, esa capacidad innata de percibir lo que se oculta tras las apariencias. Pero la sociedad moderna nos ha domesticado. Nos ha enseñado a ignorar estas señales primitivas, a confiar ciegamente en las sonrisas fabricadas y las palabras melosas. Hoy descubriréis el método que Jung desarrolló para desenmascarar a las personas falsas. Un conocimiento que puede salvaros de traiciones, manipulaciones y relaciones tóxicas. Porque quien no sabe reconocer la falsedad en otros, jamás reconocerá la verdad en sí mismo. La mayoría de las personas creen que detectar la falsedad es cuestión de buscar contradicciones evidentes. Si me miente sobre algo pequeño, mentirá sobre algo grande. Piensan. Si no me mira a los ojos, algo oculta. Si es demasiado simpático, seguramente es falso. ¡Qué ingenuos somos! Como corderos buscando lobos con colmillos visibles, cuando los verdaderos depredadores han aprendido a sonreír. El mundo moderno nos ha vendido una falsa seguridad, que la falsedad es obvia, que los manipuladores son torpes, que las personas tóxicas llevan carteles que las identifican. Nos han enseñado a confiar en señales superficiales, en primeras impresiones, en esa pseudociencia popular que dice que el lenguaje corporal no miente. Pero permitidme deciros algo que Jung descubrió en sus décadas, estudiando la mente humana. Los maestros de la falsedad no son aquellos que mienten mal, sino aquellos que han perfeccionado el arte de ser auténticamente falsos. Ellos no fingen ser buenos. Genuinamente creen en su propia bondad mientras os apuñalan por la espalda. Este es el primer gran error, buscar la falsedad en las mentiras evidentes. Las personas verdaderamente peligrosas no necesitan mentir porque han construido una realidad alternativa en la que ellos son los héroes de cada historia. Cuando un narcisista os traiciona, no lo hace sintiendo culpa, lo hace sintiéndose justificado. Cuando un psicópata os manipula, no experimenta remordimiento, experimenta satisfacción por su propia habilidad. El segundo error es aún más grave. Creemos que nuestra intuición es infalible. Algo me dice que no confíe en esta persona. Pensamos y nos sentimos sabios. Pero la intuición sin conocimiento es como un ciego con una linterna. Tiene la herramienta correcta, pero no sabe cómo usarla. ¿Cuántas veces habéis intuido simplemente porque no os caía bien? ¿Cuántas veces habéis confundido vuestra propia inseguridad con sabiduría intuitiva? La verdad incómoda es que muchas veces rechazamos a personas auténticas porque reflejan aspectos de nosotros mismos que no queremos enfrentar. Jung lo llamaba proyección. Vemos en otros los defectos que negamos, en nosotros mismos. El avaro ve avaricia por todas partes. El mentiroso sospecha de cada palabra que escucha. El falso acusa de falsedad a todo el mundo. Aquí llegamos al tercer error, el más devastador. Creemos que podemos juzgar a las personas por sus acciones aisladas. Me ayudó cuando lo necesité. Debe ser bueno. Me defendió ante otros. Es leal. Nunca me ha fallado. Es de confianza. Pero las acciones sin contexto son teatro. Los manipuladores más sofisticados entienden que la confianza se construye con pequeños actos de aparente bondad. Invierten en vuestra confianza como quien invierte en acciones, esperando el momento preciso para obtener el máximo beneficio de su inversión. ¿No habéis conocido nunca a esas personas que son increíblemente serviciales hasta que necesitan algo de vosotros? Esos amigos que siempre están disponibles para daros consejos, pero desaparecen cuando vosotros necesitáis ser escuchados. El cuarto error es creer que la falsedad es estática. Pensamos esta persona es falsa o esta persona es auténtica, como si la humanidad fuera un interruptor de luz, pero la falsedad es dinámica, situacional
evolutiva. Una persona puede ser auténticamente cariñosa con su familia y auténticamente cruel con sus empleados. Puede ser genuinamente generosa cuando se siente segura y genuinamente mezquina cuando se siente amenazada. La falsedad no es una máscara que se puede quitar, es una segunda piel que crece con el tiempo hasta volverse indistinguible de la primera. Y aquí está el error más sutil de todos. Buscamos la falsedad en otros para evitar enfrentar la falsedad en nosotros mismos. Porque reconocer a una persona falsa requiere primero reconocer nuestras propias falsedades. Y eso, hermanos míos, es lo que la mayoría de las personas jamás estará dispuesta a hacer. Como dice el refrán castellano, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Quienes más hablan de detectar falsedad, quienes más desconfían, quienes más acusan, son paradójicamente quienes más tienen que ocultar. Por eso fracasamos una y otra vez. Por eso somos traicionados por aquellos en quienes más confiamos. Por eso los lobos siguen vistiéndose de ovejas y nosotros seguimos cayendo en la misma trampa milenaria. Pero Jung sabía que había un camino diferente. La verdad que Jung descubrió es tan simple como devastadora. No podéis reconocer la falsedad en otros hasta que no reconozcáis vuestra propia sombra. La sombra, según Jung, es todo aquello que somos, pero que nos negamos a admitir. Es la suma de todos nuestros aspectos, reprimidos, negados, enterrados en el sótano de la conciencia. Y aquí está el secreto que cambiará vuestra vida. Las personas falsas no son vuestro problema. Vuestra sombra no integrada es vuestro problema. Permitidme explicároslo con una metáfora que Jung mismo utilizaba. Imaginad que vivís en una casa con todas las luces encendidas, pero nunca habéis bajado al sótano. Ahí abajo, en la oscuridad, viven todas las partes de vosotros que habéis rechazado vuestra capacidad de crueldad, vuestra tendencia a la manipulación, vuestra hambre de poder, vuestra envidia, vuestra cobardía. Mientras esas partes permanezcan en la oscuridad, actuarán como un imán invisible que atraerá exactamente el tipo de personas que representan esas cualidades que negáis en vosotros mismos. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Habéis notado que las personas excesivamente generosas siempre terminan rodeadas de aprovechados? Que quienes presumen de su honestidad atraen a los mentirosos más sofisticados, que los que se jactan de su fortaleza emocional magnetizan a los manipuladores más hábiles. Esto no es coincidencia, es la sombra en funcionamiento. Jung llamaba a esto proyección inversa. No solo proyectamos nuestros defectos en otros, también atraemos a quienes pueden proyectar los suyos en nosotros. Es una danza inconsciente, un tango psíquico donde cada participante busca en el otro aquello que no puede reconocer en sí mismo. La persona que niega su propia capacidad de crueldad se convierte en el objetivo perfecto para los crueles, porque representa la víctima ideal, alguien que no reconocerá la crueldad hasta que sea demasiado tarde. La persona que reprime su propia ambición será explotada por los ambiciosos, porque no puede ver venir lo que ella misma no acepta poseer. Aquí está el diagnóstico real. Las personas falsas no os engañan porque sean especialmente hábiles. Os engañan porque vosotros tenéis puntos ciegos precisamente en las áreas donde habéis reprimido vuestra propia falsedad. Jung descubrió que cada traición que experimentamos es en realidad un encuentro con nuestra propia sombra proyectada en otra persona. Cada decepción es una lección sobre nosotros mismos que nos negamos a aprender. Cada lobo con piel de oveja que conocemos es en verdad nuestro propio lobo interior disfrazado. Esto significa que somos culpables de ser traicionados. Por supuesto que no. Significa algo mucho más poderoso, que tenemos el poder de dejar de ser víctimas fáciles. El método de Jung no consiste en aprender a leer a las personas falsas, sino en aprender a leer vuestra propia falsedad.
Porque cuando reconocéis y abrazáis vuestros propios aspectos sombríos, estos dejan de ser utilizados contra vosotros. Pensadlo de esta manera: un estafador no puede engañar a otro estafador usando los trucos que él mismo conoce. Un manipulador tiene dificultades para manipular a alguien que entiende la manipulación desde dentro. Un mentiroso no puede mentir fácilmente a quien conoce íntimamente el arte de mentir. Esto no significa que debáis convertiros en personas falsas. Al contrario, significa que debéis reconocer que ya tenéis esa capacidad dentro de vosotros, que es parte de la condición humana y que solo integrándola conscientemente podréis neutralizar su poder sobre vosotros. Jung lo expresaba así: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, lo que integras te libera. La verdadera detección de personas falsas no viene de estudiar comportamientos externos, sino de desarrollar lo que Jung llamaba la visión sombría, la capacidad de ver en otros exactamente aquellas cualidades que habéis aprendido a reconocer en vosotros mismos. Solo quien ha explorado sus propias profundidades puede reconocer cuando otros están actuando desde las suyas. Solo quien ha enfrentado su propia capacidad de traición puede detectar la traición antes de que suceda. Solo quien ha integrado su propia falsedad puede ver a través de las máscaras que otros llevan. Este es el verdadero método de Jung: no aprender a detectar lobos, sino aprender a reconocer el lobo que lleváis dentro. Porque cuando conocéis íntimamente a vuestra propia bestia, ninguna otra bestia podrá sorprenderos jamás. Como decían los antiguos alquimistas que tanto fascinaron a Jung, el oro se encuentra en el lodo. Vuestra protección contra la falsedad no está en la pureza, sino en la integración consciente de vuestra propia impureza. Ahora viene la parte que la mayoría no querrá escuchar. Para detectar personas falsas, debéis comenzar por cartografiar vuestra propia falsedad. No es un trabajo para cobardes, es el trabajo de héroes dispuestos a descender a su propio inframundo. Jung desarrolló un método específico que llamó el diálogo con la sombra. No es meditación, no es autoayuda, es arqueología psíquica. Excavar en las capas más profundas de vuestra personalidad hasta encontrar aquellos aspectos que habéis enterrado vivos. El primer paso es la observación implacable. Durante una semana, cada vez que sintáis una reacción emocional intensa hacia otra persona, especialmente juicios negativos, anotadlo. Esta persona es egoísta, ese tipo es manipulador, esa mujer es falsa. Cada juicio que emitáis sobre otros es una pista sobre vuestra propia sombra. Jung decía: todo lo que nos irrita de otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. No es casualidad que os molesten precisamente esas características y no otras. Vuestro inconsciente os está mostrando, a través de vuestra irritación, exactamente qué aspectos de vosotros mismos habéis reprimido. El segundo paso es más brutal: la confesión honesta. Por cada característica negativa que identifiquéis en otros, debéis preguntaros: ¿en qué situaciones yo también actúo así? No busquéis excusa. No justifiquéis vuestro comportamiento, simplemente reconoced: sí, yo también puedo ser egoísta cuando me conviene. Sí, yo también manipulo cuando tengo miedo. Sí, yo también finjo cuando quiero ser aceptado. Esta confesión no es para humillaros, es para liberaros, porque solo lo que se reconoce puede ser integrado, y solo lo que se integra puede ser trascendido. El tercer paso es la práctica consciente de aquello que habéis reprimido. Esto suena peligroso, y lo es si no se hace correctamente. No se trata de convertirse en un sociópata, sino de experimentar conscientemente con aspectos de vuestra personalidad que normalmente negáis. Si habéis reprimido vuestra capacidad de decir no, practicad negándoos a peticiones menores. Si habéis negado vuestra tendencia al egoísmo, practicad poneros a vosotros mismos primero en situaciones sin importancia. Si habéis rechazado vuestra capacidad de manipulación, observad cómo podríais influir en otros si quisierais hacerlo. La clave aquí es la conciencia. Cuando actuáis desde la sombra conscientemente, ésta pierde su poder sobre vosotros.
Cuando negáis estos aspectos, ellos os controlan desde las sombras. El cuarto paso es el más sofisticado, desarrollar lo que Jung llamaba la función trascendente. Es la capacidad de mantener conscientemente los opuestos dentro de vosotros, sin que os desgarre. Sois capaces de generosidad y de egoísmo. Sois capaces de honestidad y de manipulación. Sois capaces de amor y de crueldad. Esta no es una confesión de debilidad, es el reconocimiento de vuestra humanidad completa. Y paradójicamente, solo quien acepta su capacidad para el mal puede elegir consistentemente el bien. Una vez que hayáis integrado conscientemente estos aspectos, algo extraordinario sucede. Desarrolláis lo que Jung llamaba visión sombría. Podéis ver en otros lo que antes solo proyectabais o negabais. Cuando alguien os miente, lo sentís inmediatamente porque conocéis íntimamente la energía de la mentira. Cuando alguien os manipula, lo detectáis al instante porque habéis explorado vuestra propia capacidad manipulativa. Pero aquí viene lo más importante: no los juzgáis, los comprendéis. Y esa comprensión os da un poder extraordinario, la capacidad de elegir conscientemente cómo relacionaros con ellos. Con las personas auténticas podéis ser completamente vulnerables y abiertos. Con las personas falsas podéis mantener límites apropiados sin amargura ni resentimiento. Simplemente reconocéis la naturaleza de cada relación y actuáis en consecuencia. Jung descubrió que este proceso, que él llamaba individuación, no solo os protege de las personas tóxicas, sino que también os convierte en personas más auténticas. Porque cuando ya no tenéis miedo de vuestra propia oscuridad, no necesitáis fingir ser perfectos. Esta autenticidad actúa como un filtro natural. Las personas genuinas se sienten atraídas hacia vosotros porque sienten que pueden ser reales en vuestra presencia. Las personas falsas se alejan porque no pueden manipular a alguien que ve claramente a través de las máscaras. Como decía Jung, el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y quien realmente sois incluye tanto vuestra luz como vuestra sombra. Solo cuando abrazáis ambas, dejáis de ser presa fácil para aquellos que operan exclusivamente desde las tinieblas. Cuando hayáis completado este proceso de integración, experimentaréis una transformación que Jung describía como el nacimiento del individuo auténtico. Ya no seréis víctimas inconscientes de vuestras propias proyecciones. Habréis desarrollado lo que los antiguos alquimistas llamaban los ojos del águila, la capacidad de ver desde las alturas la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. Primero desarrollaréis una serenidad imperturbable ante la falsedad. Cuando alguien intente manipularos, no sentiréis ira ni indignación. Sentiréis una calma casi divertida, como un maestro de ajedrez que ve venir un movimiento amateur desde 5 jugadas antes. Reconoceréis el patrón porque lo conocéis desde dentro y esa familiaridad os dará un poder extraordinario, la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Imaginaos la diferencia. Antes, cuando alguien os mentía, vuestro ego herido respondía con drama emocional. Ahora simplemente notáis la mentira como quien nota que está lloviendo. Es información útil que os permite tomar decisiones apropiadas. No hay carga emocional porque no hay sorpresa. Conocéis el juego porque habéis aprendido sus reglas desde dentro. Esta nueva claridad os convertirá en lo que Jung llamaba un individuo individuado, alguien que ha integrado conscientemente todos los aspectos de su personalidad. Y aquí sucede algo fascinante. Vuestra propia autenticidad comenzará a actuar como un detector de mentiras viviente. Las personas falsas se sienten incómodas en presencia de alguien auténtico porque su falsedad queda expuesta por contraste. Es como encender una vela en una habitación oscura. No necesitáis señalar las sombras, simplemente se vuelven visibles, evidentes. Vuestra presencia integrada hace que las máscaras de otros se vuelvan visibles.
no solo para vosotros, sino para ellos mismos. Desarrollaréis lo que Jung describía como discriminación psíquica. Podréis distinguir instantáneamente entre la vulnerabilidad auténtica y la vulnerabilidad manipulativa, entre la generosidad genuina y la generosidad con agenda oculta, entre el amor real y el amor condicionado. Estas distinciones, que antes eran confusas, se volverán tan claras como la diferencia entre el día y la noche. Pero quizás el resultado más poderoso es que desarrollaréis compasión genuina hacia las personas falsas. No la compasión codependiente que os convierte en víctimas, sino la compasión del sabio que entiende. Veréis que su falsedad no es maldad pura, sino heridas no sanadas, aspectos sombríos no integrados, partes de ellos mismos que temen tanto que prefieren vivir en la mentira antes que enfrentar la verdad. Esta comprensión os dará una ventaja estratégica inmensa. Podréis interactuar con personas tóxicas cuando sea necesario, en el trabajo, en la familia, en situaciones sociales, sin absorber su toxicidad. Conoceréis exactamente qué esperar de ellos y cómo protegeros sin convertiros en paranoides o cínicos. Vuestra nueva autenticidad también atraerá a personas igualmente auténticas. Como dice el refrán castellano, cada oveja con su pareja. Al dejar de fingir perfección, atraeréis a quienes también han hecho las paces con su propia humanidad imperfecta. Vuestras relaciones se volverán más profundas, más reales, más satisfactorias. Experimentaréis lo que Jung llamaba la individualidad heroica, la capacidad de manteneros fieles a vosotros mismos sin necesidad de aprobación externa. Ya no tendréis que elegir entre ser queridos o ser auténticos, porque vuestra autenticidad se habrá convertido en vuestro mayor atractivo. En el ámbito profesional, esta claridad os convertirá en líderes naturales. Las personas siguen instintivamente a quienes han integrado su poder personal sin ser corrompidos por él. Podréis ejercer influencia sin manipulación, inspirar sin demagogia, liderar sin dominar. Pero quizás lo más extraordinario es que desarrollaréis lo que Jung llamaba la función profética, la capacidad de ver el potencial oculto tanto en las personas como en las situaciones. Podréis discernir no solo quién es falso ahora, sino quién tiene el potencial de transformarse y quién está irremediablemente perdido en sus propias mentiras. Esta sabiduría os permitirá invertir vuestra energía emocional sabiamente. Sabréis cuándo vale la pena intentar ayudar a alguien y cuándo es mejor establecer límites firmes. Sabréis cuándo una relación puede salvarse y cuándo es momento de alejarse con dignidad. Al final, habréis logrado algo que pocos seres humanos consiguen: la libertad real, libertad de las proyecciones inconscientes, libertad de la necesidad de aprobación, libertad del miedo a la traición, porque quien conoce íntimamente su propia capacidad de traición, ya no puede ser traicionado por sorpresa. Como escribió Jung en sus memorias, todo lo que soy lo debo a la integración de mis opos. Vosotros también habréis alcanzado esta síntesis alquímica, oro psíquico forjado en el fuego de la autoaceptación total. Este conocimiento que acabáis de recibir no es entretenimiento, es una llave maestra hacia la libertad psíquica que Jung tardó décadas en forjar. Pero una llave sin uso se oxida, y el conocimiento sin aplicación se convierte en mera erudición estéril. Si este vídeo ha resonado en vuestras profundidades, si habéis sentido ese reconocimiento incómodo que acompaña a toda verdad genuina, entonces estáis preparados para continuar este viaje hacia la individuación. Suscribíos a este canal, donde cada semana desentrañamos los secretos más profundos de la psique humana. No ofrecemos soluciones fáciles ni autoayuda barata. Ofrecemos el oro alquímico de la transformación real. Porque en un mundo lleno de máscaras, quien conoce su propio rostro, se convierte en rey. Activad las notificaciones. Compartid este conocimiento con aquellos valientes suficientes para enfrentar su propia sombra. La verdad os espera, pero solo vosotros podéis elegir si sois dignos de ella.